Mi padre fue parte de una generación de fotógrafos que se formó en las calles, al ritmo de las protestas. Él nunca me contó lo que hacía allá afuera, pero yo supe lo que sucedía en la ciudad a través de sus fotografías y las de sus amigos. Yo creo que la ciudad de los fotógrafos está profundamente anclada a mi historia personal, porque yo nací en una familia en donde las imágenes eran cotidianas, la fotografía era un juego. Mi papá era fotógrafo, mi madre había estudiado Bellas Artes, en fin. Yo nací el año 72, ¿no es cierto? Y cuando tenía un año ocurrió el golpe. Y terminé el colegio cuando terminó la dictadura. Supuestamente en los 90 iba a comenzar una apertura que nunca ocurrió. No se habló del tema de esos 17 años. Entonces, yo me convertí en audiovisualista, en cineasta, en documentalista, y era una historia que, si bien me había ocurrido a mí, le había ocurrido al país, pero no se hablaba de eso. Se hablaba solo del golpe, del día del golpe, ¿no? Como el evento más traumático de nuestra historia reciente. Entonces yo dije, bueno, pero también hubo 17 años de dictadura en donde pasaron muchas cosas que yo pude conocer a través de las historias de mi padre o los amigos de mi papá, que eran estos fotógrafos y fotógrafas que salían a la calle, que formaron la Asociación de Fotógrafos Independientes. Y era una especie de memoria familiar, ¿no? Estas fotos eran como parte de mi álbum familiar, ¿no? Estos eran tías y tíos, y como en todas las familias, siempre se guardan secretos. Hay cosas que no se les dicen a los niños por protegerlos, porque no están preparados para comprender. Y eso es un poco lo que me pasó con estas fotos, que yo las vi desde que era niño, pero no entendía el verdadero significado. Y en este cruce de estas dos historias, que tiene que ver una con la fotografía de estos amigos de mi papá y lo no contado, lo no dicho, este silencio que se instauró con el retorno de la democracia sobre la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, en fin, historias de mucho dolor y que comprensiblemente también las víctimas querían dejar atrás también. Había una idea como de que el silencio sana, pero yo creo que estábamos equivocados. ¿Ah? Yo creo que el silencio no sana, al revés, perpetúa el trauma, perpetúa el dolor. Y por lo tanto, esa fue la pulsión más importante para decir, bueno, como nadie me contó, yo voy a ir en búsqueda de esa historia. Y partí en búsqueda de los amigos de mi padre, de las amigas de mi padre, que tenían estas imágenes guardadas y que no le habían contado esta historia a nadie. El primer paso es comenzar a investigar, ¿no es cierto? A encontrar a los testigos de época, a la gente que vivió estos hechos. Entonces, de alguna manera, cada fotógrafo que fui encontrando se fue convirtiendo en el informante clave para encontrar a otro fotógrafo. Y partí por el más cercano, que era mi papá. Y así fui contactando a gente que no tenía en mi mapa, digamos, ¿no? que yo no conocía. ¿Ah? Como a Pepe Durán, que le decían el chilenito, este chofer de taxi, que era junior de una agencia internacional y termina convertido en fotógrafo porque no daban abasto con la cobertura, ¿te fijas? Fíjese que yo también fui fotógrafo en la dictadura, amigo. Por casualidad trabajé en una agencia bien importante, en la agencia France Press. Pero lo más bonito, creo yo, fue ir encontrando estas piezas. Es como hacer una especie de arqueología que te permite ir reconstruyendo un relato emotivo, porque esa fue una apuesta que lo hablamos mucho con la Nona Fernández, que participó en el guión, con la Claudia Barril, que también participó en la producción y en el guión. Fueron discusiones muy largas de si la película tenía que ser una película emotiva o informativa.
¿no? Hay una decisión ahí, y la decisión que tomé como autor, como director del proyecto, fue que tenía que ser emotivo. Porque si bien no se había hablado mucho de la dictadura, como de detalles más bien, y no del golpe específicamente el 11 de septiembre, era importante viajar a esa época a través de las emociones que ahí ocurrieron, ¿no? Era como un desafío en algún momento poder convertir la película en una máquina del tiempo. Y para eso los archivos, los testimonios, la música, que también es otra gran historia, cómo nos encontramos con Manuel García por casualidad o por sincronía, no lo sé. Pero todos esos elementos puestos en un montaje con un ritmo determinado, tenía que ir volviendo a una emoción que era mi emoción de niño en dictadura. Esa emoción de un niño que sabe que está pasando algo, pero no sabe exactamente qué, y ve cómo eso afecta a su entorno, y ve cómo eso produce un cortocircuito en muchos aspectos. Yo creo que las historias se defienden solas, por decirlo. O sea, de alguna manera fue una selección natural el tema de las historias, que tiene que ver con varias cosas. Una, con la capacidad del fotógrafo o fotógrafa de contar su historia. Y luego los elementos que teníamos para contar esa historia, archivos, recreaciones, o sea, volver al lugar de los hechos, o que estuviera pasando algo en el presente, como en el caso de Claudio Pérez, que busca las fotos de los desaparecidos que no existen, ¿te fijas? Eso era algo que él estaba haciendo en ese minuto, entonces coincidió con el rodaje de la película, en fin. Pero tiene que ver con eso, como eran historias del pasado, había que hacer una reconstrucción de escena, había que volver a montar el caso, y para eso necesitábamos archivos, buenos testimonios, síntesis, en fin. Son una serie de características que van determinando que una historia quede o no quede. Ahora, de la primera investigación que hago, que generalmente es grabada, porque mucho de ese material también entra en la película, a partir de esa investigación se hace una paleta de temas. ¿Cuáles son los temas que va a abordar la película? Y ahí, claro, hay muchas personas que repiten un mismo tema, pero resulta que hay una historia que lo grafica mejor, audiovisualmente. Y es ahí que obviamente va sobresaliendo ante el resto. Y así es como van quedando las historias que conforman la película y que vayan permitiendo que no sea siempre la misma tecla y que tú puedas tener un arco dramático que te permita ir comprendiendo también la evolución de ellos como fotógrafos, la evolución del país, mi evolución personal que también interviene de repente, como esta voz en off que va presentando los casos, que es este niño que siempre está mirando esta realidad, porque ahí, ponte tú, la manera, cada película tiene una forma distinta, yo creo, de ser realizada, no hay una fórmula. Cada película te exige crear un dispositivo nuevo. Cada película es un prototipo, ¿no? Es una pieza única. Entonces, en este caso, como era algo personal, pero yo no estaba del todo presente en la película, lo que hice fue trabajar con música que a mí me recordara esa época, en toda la primera etapa del montaje, que eran Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Los Jaiba, en fin. Hasta Janis Joplin entró por ahí. Y luego de terminado el montaje, todos ellos salieron, porque ya tenían demasiada carga política, histórica, lo que queráis, pero... y entonces yo iba a llamar a los Bunkers para que hicieran un cover del Santiago de Chile de Silvio Rodríguez el año 2005. Y estaba yéndome a mi casa con el teléfono del manager de los Bunkers para proponerles esto.
y para hacer la canción final de la película. En ese momento estábamos trabajando con Silvio Paredes, que era un ex electrodoméstico, y él estaba haciendo la música incidental. Pero voy pasando por el sello Alerce y entro y pregunto si no conocían a un cantautor joven, trovador, y me dice, claro, Manuel García acaba de sacar su disco de solista Pánico. Me pongo a escucharlo y en el tema 7 empiezo a escuchar la sinopsis de la película que yo acababa de terminar de hacer. Y me llevé el disco, pusimos el tema al final y funciona, ¿no? Con la Titi Viragallo, que fue la montajista de la película. Y ahí nos encontramos con Manuel, y Manuel después vino a ver la película, fue una de las primeras personas que vio la película. Y luego fuimos a estudio y él musicalizó un poco con algunos acordes de lo que serían futuras canciones de sus próximos discos. Musicalizó algunas partes de la película. Pero lo que quiero decir es que la memoria emotiva, mi memoria de infancia fue la que de alguna manera guió el ritmo del montaje, la emoción del montaje. Y cuando sentimos que uno podía viajar a esa época mirando el archivo, mirando el testimonio y ponerse en el lugar de lo que era vivir en ese minuto en dictadura en Chile, yo dije, la película está lista. O sea, detalles más, detalles menos, pero el efecto poderoso de llevarte a una emoción perdida en el tiempo era un logro enorme. Yo creo que ese premio es algo externo, es algo más de los espectadores de las obras, más que de los autores. Porque son momentos de tu vida, cada uno hace lo que puede cuando puede. Y creo que la ciudad responde a eso también, era un momento determinado en que yo tenía la energía determinada para entrar en ese mundo, porque también fue un viaje, o sea, fue sumergirse en el dolor también de la historia de Chile. Que gracias a estos héroes pudimos seguir recordando. O sea, entrar en la historia de Rodrigo Rojas no es algo que se puede hacer todos los días. Creo yo como que uno no puede vivir con el dolor a cuestas porque es imposible. Pero la película servía para poder dejar ahí en un relato objetivo, subjetivo, lo que había sucedido, ¿no? En esta pequeña historia de Chile, que también fue mi historia. A partir de la investigación de la ciudad de los fotógrafos surgieron dos películas más, que están conectadas con la película, que están mencionadas, que una es la historia de la Vicaría de la Solidaridad, que se llama Habeas Corpus, que es el nombre que se le da a los recursos de amparo como figura legal, y que fue como el símbolo, digamos, que marcó la historia de la Vicaría, porque ellos supieron desde el día 1 que esos recursos de amparo no se iban a tomar en cuenta. Pero hábilmente José Salaquet, un abogado brillante de derechos humanos, dijo, esto va a ser nuestra huella, van a ser nuestras migas de pan en el camino que nos van a permitir volver a casa. Porque esos recursos de amparo eran timbrados por tribunales. El año 73, el año 74. Y esos documentos son la prueba de que hubo una denuncia de que esa persona desapareció hace 40 años atrás. Y es lo que permite abrir una investigación nuevamente, y es con lo que se logró abrir las causas de derechos humanos y poder saber un poco más de lo que ocurrió, digamos, ¿no? Y generar algunas sentencias, en fin. Pero esa película tiene que ver con el rol de la información, en el fondo, cómo se construyó o cómo se reconstruyó el mapa de la represión y supimos lo que supimos gracias a ese trabajo. Operaron como una pequeña agencia de contrainteligencia, ¿no? Cuando eran abogados, profesores, asistentes sociales, curas, monjas, ¿no?
Y luego vino Guerrero, que es la historia de Manuel Guerrero hijo, que es un amigo, que fue buscar un poco la historia detrás de la gran tragedia del asesinato de su padre, de Santiago Natine y de José Manuel Parada, que era qué había pasado con los hijos, con esta historia paralela, este niño que no era militante pero tenía que estar sujeto a las decisiones también del partido, y qué pasaba, y qué pasa con estas personas, que yo siento que ahí Manuel representaba un poco a muchos otros niños, víctimas, como decíamos, de la Guerra Fría en ese minuto. Y también, bueno, la obsesión siempre por la fotografía, como una puerta de entrada a otros mundos a los cuales uno nunca hubiese llegado. Una mañana, camino al colegio, junto a mi padre, escuchamos por la radio que 3 profesores habían sido secuestrados. Sus cuerpos aparecieron degollados en una carretera cerca de la ciudad. Soy Sebastián Moreno, director del documental La Ciudad de los Fotógrafos, y los invito a verlo por las pantallas de Santiago TV en el programa Mirada de Autor.